Hola, en este video te contamos 5 cosas que debes saber antes de visitar Nueva Zelanda. Nueva Zelanda tiene dos islas principales, la isla norte y la isla sur. Cada isla tiene sus propios paisajes, vida silvestre y ciudades únicas por descubrir. El país entero tiene aproximadamente 5 millones de habitantes. La isla norte tiene 3 veces el número de personas en comparación con la isla sur, y es hogar de las ciudades más conocidas como Auckland o Wellington, su capital. Es rica en cultura maorí, especialmente en Rotorua, además de contar con mucha actividad geotérmica. En cuanto al clima, es ligeramente más cálida que la isla sur durante las 4 estaciones. La isla sur, por su lado, es hogar de espectaculares paisajes montañosos. No es tan habitada como la isla norte y se siente más virgen y salvaje. Aquí se encuentran importantes parques nacionales y es ideal para quienes amen las actividades outdoor. Podrás conocer los Alpes del Sur, hermosos glaciares e increíbles fiordos. Sus ciudades más conocidas son Christchurch, que es la ciudad más grande de la isla sur, y Queenstown, que es conocida a nivel mundial como una de las capitales de los deportes extremos. Los inviernos son un poco más extremos que en la isla norte, pero los veranos son bastante agradables. Ambas islas son impresionantes y va a depender de qué tipo de aventura busques. Una de las cosas más importantes que debes saber antes de venir a visitar Nueva Zelanda es saber cuál va a ser tu presupuesto, ya que es un país bastante caro comparado con Sudamérica. La mayoría de los trabajos paga por semana y por hora. El sueldo mínimo en Nueva Zelanda actualmente está a $20 la hora. Una habitación en un hostal de backpacker o mochilero puede llegar a costar entre $20 a $60 neozelandeses la noche. Va a depender de la temporada en la que vengas. La habitación en un hotel puede llegar a costar entre $100 a $200 por noche. Esto va a depender de la ciudad que visites. Si es una ciudad más grande, va a ser más barato que una ciudad más pequeña. Si vienes con una visa de un año o más, quizás te estés preguntando dónde vivir. Acá en Nueva Zelanda es muy común el flatting o arrendar una casa entre varias personas, ya que al principio va a ser muy caro arrendar algo para ti solo. Dentro del presupuesto también hay que considerar el transporte, ya que para llenar el tanque de un auto pequeño se gastan alrededor de $75, mientras que el tanque de un auto grande son $150. Luego la comida va entre $15 a $50 dependiendo el lugar al que visites. Por $15 puedes encontrar comida rápida, una hamburguesa con papas fritas o el famoso fish and chips. Y si vas a otro tipo de restaurante, puedes llegar a pagar mucho más de $50. Puede que en algunos restaurantes te den la opción de dejar propina o no, pero por lo general no se acostumbra a dar propina. Otro punto importante es la salud. Te recomendamos viajar siempre con seguro médico, ya que en Nueva Zelanda la salud es bastante cara y siempre mejor estar preparado ante cualquier eventualidad. En Nueva Zelanda se conduce por el lado izquierdo del camino y en los automóviles el asiento del conductor está a la derecha, por lo que al principio puede ser un poco desconcertante, pero luego ya es cosa de costumbre. El transporte público en la mayoría del país, especialmente en pueblos o ciudades pequeñas, es muy limitado. Existe la opción de Uber y taxis en ciudades más grandes, pero es una opción mucho más cara. Es por esto que muchas personas optan por arrendar un auto o una campervan para poder recorrer el país. Si tu estadía será de un año o más, lo ideal es que te puedas comprar un automóvil y puedes encontrar automóviles desde los $500 hacia arriba. Y el proceso para comprarlo es muy fácil. La mayoría de los autos son de transmisión automática, por lo que para personas con poca experiencia o que no saben conducir en sus países, se les puede hacer mucho más fácil acá. De todas maneras, siempre aconsejamos que traigan su licencia de conducir de sus países respectivos para no aprender acá, porque el proceso es mucho más largo y un poco más complejo. Nueva Zelanda tiene una marcada vocación por el medio ambiente. Desde que Nueva Zelanda se alejó del supercontinente, una flora y fauna única pudo evolucionar en este país, dejando una tierra llena de plantas y criaturas interesantes. Es por esto que los neozelandeses son sumamente respetuosos con el medio ambiente y la biodiversidad. Es por esto que debes tener cuidado en la aduana, ya que no se permite el ingreso con algunos alimentos, como las carnes, la fruta, los derivados de animales, ya que pueden representar un riesgo para el medio ambiente. Otra cosa muy curiosa es que también te pueden preguntar si llevas ropa o calzado de montaña para asegurarse de que estén limpios, con la finalidad de que no entre tierra o sedimentos que puedan alterar la biodiversidad.
A los neozelandeses se les conoce coloquialmente como kiwis. Este nombre proviene de su ave endémica más famosa, el kiwi. Verás representaciones de esta ave en casi todo el país, pero no tanto en la realidad, ya que son animales nocturnos y están en peligro de extinción. Hoy en día la población de Nueva Zelanda está formada por personas de distintos orígenes. Alrededor del 70% son personas de ascendencia europea. Luego el 16% está formado por indígenas maorís, el resto por asiáticos y también personas de las islas del Pacífico. La cultura maorí es parte fundamental de la identidad nacional de Nueva Zelanda. Los neozelandeses son personas muy amables, son modestos, son francos y son puntuales. Son conscientes de vivir en una naturaleza generosa, por lo que son amantes de las actividades al aire libre, deportes y playa. Combinan un trabajo duro con el descanso y privilegian un estilo de vida relajado que les permita disfrutar del tiempo en familia. Suscríbanse si quieren saber más sobre Nueva Zelanda y dejen sus preguntas en los comentarios.